Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer una flor tejida en macramé para un collar tejido en macramé, paso a paso. Comencemos. Ok amigos, comencemos. Previamente ya hemos introducido 5 cuerdas. 5 de las cuerdas sobre esta cuerda central las hemos introducido en forma de nudo alondra. Luego que las hemos introducido, lo que vamos a hacer es unir, tomar cada cuerda por su respectiva punta y lo que vamos a hacer es unir para proceder a introducir las demás cuerdas en cada una de las cuerdas. Es decir, vamos a hacer varios segmentos. Cada una de estas cuerdas, bueno, vamos a ir por parte. Estas dos cuerditas que están aquí, por aquí fue donde unimos, entonces esas quedan por aquí a un ladito y vamos a trabajar con estas 5 que tenemos aquí. Bueno, en estas 5 que tenemos aquí vamos a empezar a introducir las demás cuerdas, ya lo vamos a ver. Listo, aquí tenemos ya las 5 cuerdas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas dos no las voy a contar porque con estas dos fue que yo hice la vueltica. Si yo quiero hacer una flor más grande, las uso. Entonces lo que voy a hacer es introducir estas cuerdas que miden 65 centímetros en una de las cuerdas. Este proceso lo vamos a repetir en cada una de las cuerdas. Vamos a introducir las cuerdas de 65 centímetros, que son 3 colores diferentes, y lo que vamos a comenzar a hacer es tejer de la siguiente manera. Vamos a hacer un tejido parecido al nudo festón. Miren, el tejido del 4 entra, miren. Dos veces por cada hilo hasta que llegamos al centro. Listo. Lo hicimos de este lado, ahora lo vamos a hacer de este otro lado. Miren aquí. El 4 ya lo vamos a hacer contrario, el lado contrario. Miren. Bueno, miren bien el proceso porque este va a ser el nudo que vamos a trabajar todo el tiempo de este video. Cuando llegamos al centro, lo que hacemos es unir las cuerdas con un nudo. Miren. Y nos queda algo así. Entonces, mucha atención. Esto que hicimos aquí lo vamos a repetir en cada una de estas cuerdas. Aquí, aquí, aquí y aquí. Lo vamos a repetir 4 veces más. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a hacer el mismo proceso con todos los hilos. Lo hacemos con estos hilos fucsia, luego con estos morados. Vamos a hacer esto, vamos a hacer 3 líneas. Entonces vamos a ver cómo nos queda cuando ya las terminamos. Miren, aquí hicimos ya esta línea, ahora viene la línea de este lado. Luego se unen aquí como las primeras que hicimos. Luego viene este hilo morado con este otro hilo morado hasta que hagamos el tejido en todas las cuerdas que están de este lado y de las que están de este lado. Veamos cómo nos queda. Miren amigos cómo va quedando nuestra flor. El proceso lo hicimos
5 veces. Eran 5 cuerdas. El proceso lo repetimos 5 veces. Hoy estamos aprendiendo cómo hacer una flor para un collar tejido en macramé paso a paso. El siguiente paso es tomar las cuerdas laterales de cada pétalo, las vamos a unir. Aquí ya tengo unas unidas y vamos a continuar haciendo el mismo tejido. Vamos a tomar la mitad de las cuerdas de cada pétalo. Miren, aquí tomé una mitad, aquí tomé la otra mitad. Voy a separar cuerdas y a partir de aquí voy a seguir haciendo el nudo que hice en los pétalos. Comencemos. Miren cómo va quedando nuestra flor. Ya unimos aquí, hicimos aquí salió un pétalo, aquí salió otro pétalo. Lo mismo vamos a hacer de este lado, vamos a unir estas dos. Luego de este otro lado unimos estas dos y vamos a terminar nuestra flor siguiendo esta secuencia. Miren amigos cómo va quedando nuestra flor en este tutorial. Cómo hacer una flor para un collar tejido en macramé. Bueno, entonces ya tenemos los pétalos que hemos unido aquí de este lado también y ahora nos falta esta parte nada más. Como no nos puede quedar este espacio, ahí va otro pétalo. Entonces ustedes recuerdan estas dos cuerdas donde inicialmente introducimos las cuerdas. Bueno, resulta que ahí vamos a hacer otro pétalo, vamos a insertar las cuerdas y luego vamos a unir a los lados. Ya vamos a ver cómo nos va quedando. Miren cómo va quedando nuestra flor. Hoy estamos aprendiendo a hacer una flor tejida para un collar tejido en macramé. Entonces ya lo último que vamos a hacer es tomar cada pétalo, cortar cuerdas y quemar. Vamos a ir pétalo por pétalo, vamos a cortar cada una de las cuerdas, vamos a cortar, vamos a quemar y listo. Vamos a ver el producto final. Miren amigos, producto final. Hemos terminado nuestra flor tejida en macramé para un collar tejido en macramé. Bueno, yo la he colocado como dije, en una cuerda de cuero. Ustedes pueden hacer como quieran, pueden colocar en las cuerdas que sobran piedras, pueden colocarlo como dije en un collar de macramé más ancho. Pero bueno, esta es la idea principal, espero que les haya gustado, que lo puedan practicar. Nos quedó muy bien delineada nuestra flor a los lados. Bueno amigos, si les gustó este video suscríbanse, no olviden activar las notificaciones, darle like, comentar. Bueno amigos, nos vemos en un próximo tutorial. Que estén muy bien.